Hola, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos al Tiny Mic, un podcast literario que está enfocado en la literatura y en los procesos relacionados con la escritura. Este episodio está dedicado a la literatura y a la diversidad y tenemos como persona invitada a el poeta Luis Olaf del Lago. Bienvenido, bienvenida. No sé cómo dirigirme a ti, igual, pues si nos puedes compartir como si tienes algún pronombre en específico y pues te recibimos con mucho gusto y te agradecemos mucho que nos acompañes en este episodio. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, yo me identifico, pues digamos como dentro del espectro masculino, entonces, pues sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, a Rox, a Astrid y a Mitch por tenerme en este espacio y pues esperemos les sea grata y amena la plática. Claro que sí, bueno, como para darte, para contar un poco sobre tu trayectoria, Luis, me gustaría presentarte. Primero en un sentido formal, sí, como siempre, pero después, y te doy el chance de que pienses, ¿cómo te presentarías tú? En el sentido oficial, Luis Olaf del Lago nació en la Ciudad de México el 2 de enero de 1986, es doctor en letras por la UNAM, estudió la licenciatura de letras modernas francesas, igual en la UNAM, donde cursó también una maestría en la misma especialidad. Actualmente es docente de tiempo completo y es autor de los libros de cuento Cal Viva y Narra la Piedra. En el 2023 publicó su primer poemario, Habitáculo Palantir, bajo el sello Libro Objeto Editorial. Cuenta con varias publicaciones de poesía y cuento en revistas electrónicas nacionales y extranjeras y ha trabajado en diversos proyectos de difusión cultural. Tiene una cuenta de recomendaciones de lectura en Instagram, se llama tinta.jengibre. Tú, Luis, ¿cómo te presentas? ¿Quién eres? Pues creo que esto de las identidades es algo bien curioso cuando estamos hablando de diversidad, ¿no? Porque creo que las personas que nos encontramos dentro de este enorme arco iris que tiene muchísimos colores que a veces ni siquiera podemos percibir, pues al igual que todo mundo, ¿no? Pero siento que nuestro vivir es un poco más claro quizá, que dependiendo del territorio, dependiendo del espacio en donde estemos, pues tenemos una identidad. Entonces yo creo que yo cargo con varias, quizá con 4, tampoco les voy a aburrir con las 4, pero digamos que, pues por un lado está el profesor, ¿no? Por otro lado está el escritor, y por otro lado sí hay alguien que se quiere desprender de los dos, porque a veces es un poco pues abrumador todo el peso de ambos, ¿no? Entonces, yo en general creo que lo que tienen en común todos es el nombre Luis. Entonces me pueden decir Luis. Y pues nada, soy una persona que ama y adora a la Ciudad de México y creo que también gran parte de mi identidad pues está arraigada y de lo que escribo está arraigada pues a esta ciudad. Eh, pues nada, creo que para empezar diré eso, como que se va moviendo lo que soy con el espacio y el espacio en donde estoy pues más tiempo y al que le escribo más pues es a la Ciudad de México, entonces quizá por ahí podríamos empezar. Y a propósito de ello, queremos iniciar con una pregunta y al mismo tiempo comentarle a la audiencia que en esta ocasión dedicamos este episodio a la literatura realizada desde la disidencia sexogenérica y todos los entrecruzamientos sociales que hay justamente a partir de escribir desde ahí, ¿no? Y justo con eso queremos preguntarte inicialmente, ¿en qué momentos de tu vida sientes que se originó, que se germinaron los primeros poemas? Si nos puedes compartir qué sentías, qué atravesabas en ese momento para que surgiera también lo creativo. Uy, es bien,
bien difícil quizá rastrear el germen de donde empieza a brotar la planta, ¿no? Como que uno ubica la planta ya que está medio crecida. Eh, Quizá rascando, yo pensaría que los primeros poemas de los que tengo uso de razón, que los hice conscientemente en un ejercicio creativo, eh, pues están por ahí en mi adolescencia. Antes, pues creo que quizás sí escribía, pero no lo tenía de manera consciente y menos, pues que era poesía o que yo quería hacer poesía o algo parecido. Tuve la enorme fortuna pues de tener una madre que siempre me leyó cosas de todo índole y quizás pues ahí fue donde empezó a nacer mi gusto por la literatura de una manera un poco extraña, porque aunque a mi mamá le gustaba mucho leer, ella quería que yo fuera matemático o ingeniero como ella, ¿no? Y pues no, le salió mal el plan. Eh, y pues yo empecé a escribir, digamos, como de manera un poquito más formal durante la prepa, durante la adolescencia. Llevaba un diario, me acuerdo perfecto que llevaba un diario y le ponía como pues nombres ficticios a lugares que sí existían y cosas por el estilo, ¿no? Y luego ya cuando entré a la universidad decidí, para bien o para mal, estudiar letras y extrañamente eso me rompió mucho el esquema de querer seguir escribiendo. Eh, pues bueno, todas estas cuestiones de poder y frustración que luego uno tiene como persona creativa cuando entra pues al sistema universitario, creo que me dejaron un poco en jaque y ya después pues retomé. Creo que solita la escritura se va guardando hasta que de pronto sale para salvarnos o también para enloquecernos a ratos, ¿no? Entonces, pues ahí, creo que ahí estuvo. Oye, y hablando de salvarnos o enloquecernos por medio del ejercicio de la escritura, queremos escuchar algunos poemas para seguir con esta charla. ¿Nos puedes compartir algunos poemas tuyos? Sí, pues bueno, he de decir que en general a mí me gustan las formas cortas. También escribo narrativa y en poesía me gustan las formas cortas. En narrativa también me gustan las formas cortas. Les voy a compartir uno no tan corto, pero sí medio corto. Y pues un sonetito. Entonces, pues a ver qué tal. Entonces, ahí va, el primero. A este le tengo mucho cariño porque fue el primer poema que me publicaron. Entonces, pues siempre lo voy a querer muchísimo, ¿no? Se llama Besos Mandarina. A veces, cuando te veo, pienso en frutas. Hoy, por ejemplo, pensé en una calabaza, en higos y en granadas. Después, ya que te abrazaba la nuca, pensé en un árbol. Ceiba alta se erguía alcanzando un cielo en verdes menta. Besos mandarina, yo les digo. Cuando tus labios se incendian con los míos, mi quijada abierta queda tu aliento y mi cintura entre tus manos anclada está. Hoy, por ejemplo, me comí un higo. En el beso prolongado dibujaba calabazas, naranjas, ocaso de toronja. Verde botella era la copa del árbol que nacía entre tus pupilas y la tierra con nuestros descalzos dedos se olía mojada por la lluvia. Instantes de un beso con nosotros en un bosque, mientras mordía tus dientes, hoy imaginaba un higo y una granada. Huecos de aire succionaban mis ojos hacia el cielo mandarino. Un día, quizá, piense en cisnes mientras te bese. Si eso pasa, no quiero que olvides que por lo menos hasta ahora, pienso en frutas cuando te beso y en un árbol ceiba cuando te abrazo la nuca. Entonces, bueno, esos fueron los besos mandarina. Y el otro, estos dos poemas están en una antología, pues muy esperanzadora, diría yo, que una gran amiga mía, Lucía Picholula, tuvo a bien
organizar y pues bueno, ahí les va este otro que se llama Orbitando la Roca. Se lo escribí podría decir que se lo escribí a mi esposo, pero en realidad se lo escribí a los anillos que nos dimos cuando decidimos pues contraer este compromiso llamado matrimonio, que a veces me pregunto qué demonio significa, pero bueno, ahí les va. Para una vida regalarte, te di plata, accesorio con roca diamante. Por testigo hubo un museo, un estanque. Tus niñas, tus ojos, rastros del mandril que fuiste bajo la copa del árbol. Sé que así como somos, ya hemos sido. Sé también que con tu paso yo mido mi andar. Vetas rosas somos en mármol. Tú me diste una alianza azul azul, churumbela de zafiros montados, en oro vuela libélula de luz. Quiero yo llevarme el anillo al ataúd, que seas planeta orbitando mis dedos, que seamos una casa, un árbol, un iglú. Y listo. Ahí están los 2 poemitas. Muchísimas gracias. La verdad es que te agradecemos mucho que compartas con nosotros tu escritura. Y yo quería comentarte acerca de esto que decías, ¿no? De cómo, pues en algún momento pausaste por alguna otra situación esta parte de la escritura. Creo que, pues, que nosotras nos dediquemos también a eso nos lleva, pues, a entender, ¿no? Que la escritura es este proceso que se alimenta, pero que también necesita su pausa, su proceso, ¿no? Y que está pues también compuesto de estas experiencias que nos atraviesan, entonces, y que bueno, vemos también reflejadas en tu escritura, ¿verdad? Y pues por eso el interés de escucharte, por eso la intención de invitarte, pues también para acercar a las personas que nos escuchan a estas voces que son tan necesarias en estos tiempos, ¿no? Donde pues la realidad donde vivimos está muy complicada. Pareciera por un lado que estamos en la modernidad y hay cosas que son distintas a cuando nosotros éramos niños, pero lo que vemos es que desafortunadamente pues las sociedades siguen como reproduciendo, ¿no? Algunos modelos que niegan algunas voces y personas, entonces por eso pensamos en la importancia, ¿no? de este diálogo sobre todo. Sí, perdón si de pronto se escucha muchísimo ruido, pero la ciudad es muy escandalosa, y vivo al lado del periférico, entonces, sí, yo creo que estamos en un tiempo en el que pues la vida nos avienta en la cara que lo que hemos ganado, ¿no? Pues no lo podemos dar por sentado. De un día para el otro yo puedo pues ya no compartir el amor que tengo por mi esposo en lugares públicos. Afortunadamente no ha pasado, pero en otras latitudes sí está pasando. De pronto yo como estudiante extranjero puedo verme expulsado y escupido de un lugar que yo podría quizá considerar como mi casa, ¿no? De pronto, de la nada, pues alguien me puede decir que el terreno que yo consideraba mío y que había sido de mi familia durante generaciones, pues ya no es nuestro. Entonces, yo creo que en general todas estas cuestiones siempre han estado ahí, desafortunadamente, pero vivimos en una época en la que estamos viviendo estas tragedias en vivo y en directo todo el tiempo. Entonces necesitamos recordarnos a nosotros mismos que todo lo que tengamos, así sea la posibilidad de conversar con otras personas hermosas a través de un streaming, pues es un enorme privilegio y que con eso bastaría para ser felices, hoy al menos, ¿no? Y que hablar de poesía es algo increíblemente bonito y pues nada, o sea, que poder
expresarnos ya es un privilegio para sonreír. Hablando específicamente de las voces de la diversidad, como Rox lo mencionaba hace ratito, pues yo en algún punto, no es tanto como que me haya dado la tarea de luchar, porque ni siquiera lo considero una lucha, lo considero como una especie de movimiento orgánico, el compartir pues las voces de personas que yo quiero y admiro mucho y que de alguna u otra forma se han vuelto una suerte de familia, con todas las complicaciones que eso implica, porque no crean, las familias diversas y la gran familia poética diversa o la gran familia literaria diversa es compleja. Ya Salvador No tenía sus problemas y Urrutia también, o sea, tenemos otras dinámicas, pero vaya, al final son lazos, ¿no? Y hay ecos. Es muy, muy curioso ver cómo yo en algún punto de la vida, pues leyendo ciertas voces, pienso en Emalúa G. Canchola o en Daniel Hurtado de Yucatán y Michoacán, ¿no? Que de pronto utilizaban, pues digamos, como formas estilísticas muy similares y que utilizaban la figura de algo roto que ellos recomponían. Lua desde su identidad transgénero, pues Dani desde su identidad pues, de chico gay que quizá no encaja en la norma, pues resuenan, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario, como mencionabas, Astrid, darle cabida. Yo les agradezco este espacio para poder no solamente pues, hablar de mí, sino también compartirles quizá algunos nombres, algunos títulos o algunas inquietudes pues, de otras personas que también escriben desde las diversidades o la disidencia, ¿no? Ya, me callo, porque también yo de pronto he hecho un chico. No, para nada. Aquí estamos en la charla, en el diálogo, nos faltó como que el cafecito, citarnos con cafecito y todo, pero justo estaba pensando en todo esto que compartes, Luis, y claro, con esta te vamos a agradecer, y yo creo que todos nuestra compañía, quien está detrás de la otra pantalla, quien nos escucha, nos ve, yo creo que también va a estar muy agradecido al ampliar el mapa poético. Cuando tú quieras, nos compartes ahí algunas recomendaciones de otros poetas, escritores de contemporáneos y no contemporáneos también, ¿no? ¿Por qué no? Estaba pensando yo justo en esto que comentas, este movimiento orgánico, me gusta cómo lo planteas. Realmente sí, una lucha, claro que tiene una parte de lucha, pero también debe este otro lado de comprender que los cambios sociales también deben ser movimientos orgánicos que se vayan acomodando, que vayan gestándose y haciéndose como internos, que se vayan interiorizando para que las cosas fluyan de una manera distinta, que no siempre sea esa pugna, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que siempre es pugna. Y ahora voy a ir a tu poesía, voy a retomar esta cuestión al menos en estos dos poemas que nos compartes, que en ellos siento una especie de entrelace entre el amor y el deseo y el cuerpo, pero de una forma justamente orgánica. Es decir, acontece, no te da miedo nombrarlo desde esta otra dimensión, que no es lo roto, que no es pues un tanto, pues sí, lo oscuro, un poco más quizá comprendiéndolo en sintonía con el malestar, sino que parece que en tu poesía algo se ilumina, el deseo se ilumina, el amor se ilumina, y me gusta esa dimensión que tienes en tu trabajo. ¿Eso fue consciente desde siempre en ti? ¿Tú optaste por luminar desde este lado y ofrecer justo este movimiento orgánico en lugar de enunciarte desde otro espacio? ¿Fue una elección poética? Qué bonito verbo luminar, lo voy a anotar ahorita, pero pues fíjate que bueno, mis dos primeros libros, o sea, bueno, tengo tres, tampoco tengo muchísimos, pero los dos primeros libros son de narrativa y es cuento de terror. Hay una cosa muy rara que tiene que ver en que, pues uno escribe como escribe, o sea, al final, después, yo sí siempre voy a decir que uno de los peores errores de mi vida fue haberme aventado un doctorado con una
con un tiempo completo en una institución. O sea, fue extremadamente extenuante y desgastante. Y también fue una prueba en donde yo dije, ya estoy medio harto de todo. Pero sobre todo de las escrituras impuestas, ¿no? Porque pues al final una tesis de doctorado es como muy lo que quieren escuchar de ti. Y en algún punto, pues yo empecé a publicar justo en el proceso, cuando estaba empezando mi doctorado, o sea, a publicar, vaya, los libros, ahí empezaron a publicarse. Y yo me di un poco a la tarea de tratar de proteger mi escritura lo más posible. Mi escritura creativa, vaya. No creo lograrlo, porque al final me di cuenta que pues, estoy muy fagocitado por la cosa universitaria, pero en la medida de lo posible trato de protegerla. Y entonces traté de cuidar que mi cuento de terror asustara. Y en algún momento intenté que mi poesía hiciera lo contrario, porque creo muy fervientemente que todo no sé cómo llamarlo, en la vida, en el universo, en el flujo vital, tiene que ver con equilibrios. Y yo me enuncio como narrador, pero también me enuncio como poeta. Y entonces traté de equilibrar más o menos hasta que me di cuenta pues, que una alimentaba a la otra, o sea, que era una cosa así como del yin y el yang. Y de pronto, pues, alguien me dijo, es que, pues, tu cuento es muy esperanzador, y yo me tromé un poco, porque dije, no quiero que sea esperanzador, al contrario, ¿no? Y entonces también me di a la tarea de buscar en la poesía el elemento del miedo. Y si bien ahorita les compartí 2 cursis, y sí creo que gran parte de mi poesía tiene que ver mucho con los colores, con los cielos, con el agua y con las formas vitales en general, los árboles, las frutas, ¿no? Pues los demás compañeros animales que nos acompañan en este planeta. Sí creo que hay otros que los escribo desde un lugar muchísimo más oscuro. Extrañamente lo voy a decir porque pues es una plática. También tienen que ver con, bueno, ya es una plática sobre, bueno, así lo entiendo yo, estas cosas que nos diferencian, pues quizá de los escritores cisgénero heterosexuales. En mi caso, pues yo soy cisgénero, pero soy pues un hombre homosexual. El estar casado con otro hombre, me he dado cuenta que para nada me exime de todos de todas las cosas feas de ser amo de casa a ratos, ¿no? Y de las soledades que implica que mi esposo pues, trabaje para una compañía y que pues, yo esté aquí lavando platos y a la vez tenga que trabajar. Y sí me explico, hay una cosa de rol de género, porque claro, está esta cosa que como yo escribo y yo estudio literatura, yo soy como la parte sensible, y él como hace dinero es como, o sea creo que sí me entienden, ¿no? Entonces, de pronto, en mi escritura he escrito mucho sobre el matrimonio. Y no crean, me causa conflicto porque de pronto digo, fuck, yo no quería escribir sobre matrimonio, no, yo quería escribir sobre cielos y no sé qué, pero es curioso porque los poemas que salen desde ahí sí están bien dolorosos a ratos, ¿no? Y creo que más allá que tenga que ver con mi esposo, tiene que ver con la estructura en sí del matrimonio y cómo, digo, también tiene sus ventajas, y evidentemente por algo me casé y amo a mi esposo, pero pues está feo estar aquí solo lavando los platos muchos días, ¿no? Y tener que estar arreglado para cuando llegue y tenga que salir a cenar con el jefe, o sea, cosas así, que creo que también me identifican mucho con las mujeres, y eso también lo disfruto mucho, porque yo también leo muchísimo a las mujeres, a las voces femeninas en general, y creo que desde ese lado, pues hay una lectura que yo creo se está dando apenas en mi vida de las instituciones de las cuales estoy escribiendo, ¿no? Y no solo yo, insisto, pues el mundo laboral para las comunidades de la disidencia sexogenérica es algo complejo. Y pues ya está ahí, perdón. Y yo quisiera preguntar, escuchándote, ¿cómo trasladas todo lo que observas y todos estos temas a la otra identidad que nos comentas, que es la docencia, ¿no? O sea,
¿cómo esto que ejecutas de manera creativa y también como investigador, de qué manera decides compartirlo con tus alumnos? Y bueno, es que es totalmente otra puerta que se abre, pero me encantaría saber cómo lo llevas. Gracias, Mitch. Pues fíjate que no es algo necesariamente ahí sí orgánico. Yo creo que más bien al revés. Lo que la institución escolar debería representar, pues la mayoría de las veces pues no lo hace. Que tendría que ver pues con la libertad, quizá, ¿no? Yo como escritor puedo hablar sobre drogas, orgías y asesinatos y yo qué sé, N cantidad de temas tabú. Y frente a mi alumnado, pues tengo que ser muy cuidadoso con los temas que toco. En ese sentido, también le agradezco a mi adolescente, a mi yo adolescente traumado, que tiene que ver con esto de los nombres y con lo que Rox me preguntaba de que cómo me definía. A mí eh, me pusieron un nombre y luego a las 2 semanas me lo cambiaron. Y luego ese segundo nombre, o sea, mis papás me registraron 2 veces. Y luego ese segundo nombre yo me lo cambié cuando tenía 14 años. Y entonces ahí nació Olaf, ¿no? Y le agradezco inmensamente a mi yo adolescente porque es así como he podido cuidar a mi yo escritor. Y trato en la medida de lo posible que cuando voy con mis alumnos como escritor, voy como escritor, pero no voy como su profesor. Pero vaya, eso no lo hago en mi salón de clases, lo hago cuando me invitan a alguna presentación de libro o alguna conferencia, pero yo voy como escritor y siempre lo dejo muy claro, ¿no? Otra cosa que también es quizá interesante o rara, es que yo como docente, yo como profesor, trato de presentarle a mis alumnos, pero yo desde mi yo investigador, presentarle a mis alumnos pues a voces que a mí me parecen interesantes y muy esperanzadoras, sobre todo. La última conferencia que di, pues allá o sea, relacionada a estos temas, fue en el marco de pues digamos, como de un ciclo de conferencias en torno al género. Y ahí justamente les presenté la poesía de estos dos autores, de estas dos voces que les acabo de mencionar, de Daniela Hurtado y de Emalú Aje Canchola. Igual, sí tengo que cuidar de alguna u otra forma cuáles son, digamos, como los extractos que presento, porque no crean, también es todo un reto, pues estar con alumnado que toma clases en una institución pues del gobierno federal y que aparte, eso es algo bien interesante, al menos en mi experiencia, estas últimas quizás 2 o 3 generaciones, no sé si tengan que ver con la pandemia, estos chicos chiques están íntimamente relacionados con la institución religiosa o con las instituciones religiosas. Y he tenido varias experiencias, afortunadamente no desagradables, pero sí un poco choqueantes, en donde el mismo alumno, alumna o alumne me dice, perdón, prof, no puedo leer esto porque mis principios religiosos me lo prohíben. En el mejor de los términos, en el mejor de los escenarios, pero para mí esto es algo nuevo y evidentemente pues tengo que tener pues bastante cuidado con qué es lo que presento. Ahora bien, es mi deber, yo creo, como docente, establecer que el valor estético es algo que tenemos que desarrollar y que tenemos que entender que la vida de cualquier persona vale, y eso me parece que vehicularlo con la literatura es algo pues muy esperanzador también, ¿no? Entonces, pues es raro, es complejo. Y digo esto porque sí lo relaciono con lo que decía Rox. Sí trato de jugar con estas dos, pues no personalidades, porque al final supongo que se parecen mucho, pero sí con las dos identidades, quizá, no lo sé. Ajá.
Qué fuerte esto que nos compartes, estas experiencias que a veces nos encontramos en la literatura cuando nos toca pues compartir, ¿no? Aquello que escribimos, pero también aquello que nos ha construido como escritores, que nos ha significado algo y que también sentimos que acercarlo a las juventudes puede tener, ¿no? Como alguna resonancia. Estas personitas que están también en esta búsqueda, ¿no? De encontrarse, de cuáles son sus identidades. Y de repente, pues, estos, pues sí, desbalances, como que sacan un poco de balance, pero pues esto que te decía hace rato viene un poco por ahí de decir, o también de entender y pues decirlo así como de por qué tendríamos que luchar por existir, o sea, por qué tenemos que emprender esta lucha simplemente por ser algo que somos y que sentimos y esta forma que, tenemos, que hay, ¿no? Distinta de ver la vida. Entonces, pues te agradezco, ¿no? Que nos compartieras y pues igual también pedirte si pudieras compartir otra vez un poco de tu obra que quisieras que, digo, bueno, es una petición, igual si no se puede no hay problema. Ay, no, claro que sí. A mí me gustaría, por ejemplo, por favor, claro que sí, nos gustaría escuchar. Esto que has escrito del matrimonio, por ejemplo, no sé si tengas algún texto publicado que quisieras compartir. Estaría muy padre que nos compartieras alguno de estos textos sobre el matrimonio y justo estaba pensando también ahora en lo que buscas un poco, Luis, en la escritura sobre este tema del matrimonio realizada por mujeres, ¿no? Y que me parece como que un terreno fértil donde se ha movido mucho la escritura de mujeres en el siglo XX. Y me parece también muy genuino que ese movimiento se desplace hacia pues, la literatura escrita desde la diversidad. Entonces, yo creo que ya generaste por aquí mucha expectativa, ya estamos, queremos escuchar. Pues, así, bueno, les voy a leer un texto que salió en una antología a la cual me invitaron a participar en el gobierno de Guanajuato. Y estos yo creo que eran los primeros pasitos en este tema. Porque en ese momento yo lo estaba vinculando con el divorcio. Ahí digo, espero no divorciarme, pero bueno, y si me divorcio seguro escribiré sobre eso. Pero de alguna u otra forma, pues el matrimonio y el divorcio pues están íntimamente ligados, también por la cosa legal, ¿no? Entonces, bueno, igual ahorita les leo y lo que les iba a decir es que creo que ya no es spoiler, pero los textos, estos otros textos que se empiezan a gestar alrededor de este tema van a salir en una antología que está antologando, valga la redundancia, un gran amigo mío y pues que también conoce Rox, que es Israel Nicasio. Israel Nicasio, un gran poeta, pues también de Guerrero que ha obtenido muchos premios bueno, en estos últimos tiempos y que yo creo que forma parte de esta pléyade de las voces diversas. Entonces, en esa antología van a salir los tres. Creo que todavía no tengo permiso de leerlos, pero les leo y también les doy el spoiler para que luego pues inviten a Isra o nos inviten a los dos y ya les compartamos los otros textos. Entonces, bueno, este se llama Campana 2, porque es una serie de campanas. Entonces dice: fui en la mañana por mi trapito limpiador, por mis tornillos, mi metro, mi taladro y mi instructivo. El trapito para limpiar nuestra alacena, el metro para saber el tamaño de la campana extractora que querías, el taladro para perforar nuestra alacena, los tornillos para fijar un mueble al otro, el instructivo para no equivocarme en la nueva instalación dentro del nuevo hogar. Al llegar a casa, ya no estabas, ni tú, ni tu ropa, ni la alacena, ni tus maletas. Me quedé con mi campana extractora
ahí, sentado en la cocina, con mi metro, con mi trapito, mis tornillos y mi taladro, sin instructivo para saber qué hacer con ellos, sin instructivo para saber qué hacer sin la alacena, sin el dinero, sin instructivo para saber qué hacer sin ti en nuestro nuevo hogar. Entonces, bueno, ese es el del divorcio. Esperemos que no me quede sin dinero ni campana extractora. Pues eso. O sea, más o menos es el tono. Insisto, pues sí está, me he dado cuenta que ya lo verán en los otros textos, porque ese es un tema que me interesa mucho, sobre todo porque sí lo digo abiertamente y es algo que me inquieta. Muchas amistades mías de hombres, o sea, de matrimonios entre hombres o de matrimonios entre mujeres, encuentran el divorcio de una forma muy rápida. Y si bien, pues digamos como dentro del mundo gay o dentro del mundo lésbico se dice que como que tenemos otra velocidad en las relaciones, pues en teoría esta cosa del matrimonio pues también tendría que jalar para un lado quizá de más estabilidad y pues digo, todo el mundo se divorcia, ¿no? Pero dentro voy a hablar específicamente de las dos letras, ¿no? O sea, dentro del mundo gay y dentro del mundo lésbico, las personas que yo he conocido divorciadas, pues tienen dinámicas como de mucha soledad. Siento que si bien un divorcio tiene que ver también con un aparato de apoyo que te tiene que sostener, para nada digo que todas, porque yo creo que no, pero sí creo que muchas mujeres logran encontrar círculos de apoyo de manera relativamente orgánica, o no sencilla, pero sí orgánica. Y al contrario, dentro de estos que yo he podido pues ver, pues no, hay un quiebre muy, muy feo, ¿no? Muy fuerte. Entonces, también creo que tiene que ver con cómo se vive el matrimonio. Y al final creo que estamos aprendiendo, o sea, creo que pues al menos en México pues el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo relativamente nuevo y pues estamos aprendiendo a cómo lidiar con eso, ¿no? Y creo que escribir al respecto pues vale la pena. Entonces, pues bueno, ya veremos qué tan dolorosos o luminosos salen los otros textos. Sí, y es un tema sumamente importante porque, como dices, es relativamente nuevo. Entonces, las reflexiones en torno a ello, me imagino que ahorita mismo se disparan, ¿no? Como mencionas, pienso, claro, desde fuera, que también para las parejas heterosexuales hay un constructo religioso que pesa más, ¿no? Y que a lo mejor eso es lo que hace que digan hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe, pero en un contexto donde la religión ha sido también claramente un dedo que señala y que apuntala a toda una comunidad, pues digo, no veo lógico decir, bueno, le voy a respetar esto que al mismo tiempo ha tratado de anularme, ¿no? O sea, no sé si estas implicaciones sociales empiecen a tener peso, es más bien también un comentario que nace desde lo que comentas. Sí, totalmente. Y fíjate que es algo bien interesante porque eso de la religión, creo que el Dios al que le rezamos muy tristemente tiene que ver con el dinero y con el capital. Y pues está muy fuerte, sí está muy fuerte. Veremos qué escrituras salen de ahí. Sí, es un tema muy interesante. Sí, que justo creo también que yo estoy de acuerdo con esta lectura que haces y lo comparto. Yo creo que hay un desplazamiento entre esta cuestión de la religiosidad y el impacto en nuestra vida cotidiana, y ya no se puede pensar en la religiosidad como simplemente una religión, una institución religiosa, sino también como una forma de comprender un sistema económico. Y curiosamente lo que creo que está pasando en el siglo XXI
es que las estructuras sociales ya no solo están permeadas por la preconfiguración judio-cristiana, sino también por el capitalismo. Y eso conlleva un doble problema a la hora, dirán, bueno, ¿qué relación tiene eso, no? Con la literatura. Pues bastante, porque justo la escritura, los procesos de escritura también responden a esa realidad. Cualquier poema, cualquier texto que se escriba también es una respuesta política ante esas estructuras. Y me parece que este adelanto que nos compartes, esta exclusiva para el Tiny Mic, lo agradecemos bastante, este poema sobre el matrimonio. Ojalá pueda ser que en determinado punto, cuando ya esté la antología, puedan venir Israel, tú, no sé, alguno de los integrantes más, a presentarla. Yo creo que tanto Mitch como Astrid van a estar también muy emocionadas con la idea, ¿o no, chicas? Sí, presentación virtual. Claro. Sí, además, perdón, Mitch, es que la verdad es que me emociona mucho. Ya está, o sea, según yo, ya no es cosa de que salga de imprenta. Y también, o sea, pensando en las mujeres que escriben en la antología, está Tania Jaramillo, Yaquetzali Moreno, dos poetas que yo admiro muchísimo y que escriben desde una fuerza también de la diversidad increíble, ¿no? Sí. Y, o sea, un poquito de lo que decías, pues nada más como para abonar que también tiene que ver con los miedos y las esperanzas. Yo lo veo mucho desde ahí mi escritura. Y por supuesto que el capital, o sea, el tener o no tener dinero, miedo y esperanza, ahí está, ¿no? O sea, y pues tan simple y sencillo como si vamos a vivir mañana o cómo vamos a vivir mañana. Y pues sí. Algo también interesante, digo, solo como para dejarlo al aire y no quedármelo, es que dentro de este arcoíris es bien raro, porque en el momento en el que uno se casa, como que deja de ser parte también como de ciertas luchas, a la percepción de otras personas, y entonces es como raro estar y no estar, ¿no? Pues bueno, son cosas que se van acomodando al final. Pues qué interesante, la verdad, lo que nos compartes. Yo no había pensado, la verdad, en que pudiera escribirse desde el matrimonio, porque justo uno está casado con esta idea de que el matrimonio responde pues a una parte de la sociedad, ¿no? Que viene como en esta estructura, y entonces esta forma pues, o esta forma de reapropiarse de una figura, ¿no? Que responde pues tanto a la religión como a lo social, y hacerlo bajo tus términos, de decir qué necesito, ¿no? ¿Qué quiero compartir con esta persona, bajo qué términos? Y apropiarse de eso y escribirlo, la verdad es que se me hace muy chido. Sí, yo creo y que justo también muestran que en realidad hay tanta maleabilidad en los temas, o sea, que a veces uno piensa que ya todo está escrito sobre X, ¿no? Se pone de moda un tema y dices, ya se escribió todo lo que se tuvo que escribir sobre X cosas. Y siempre hay algo, sí, claro, se encuentra un poeta, un escritor como tú, Luis, ¿no? Con un tema que parece que ya está pues bastante ahí dicho, que estructuralmente ya se sabe cuánto se puede decir y cómo se va a decir y qué se va a opinar sobre este tema. Pero a través de la sensibilidad, darle otra forma, llevarlo a tu esfera y jalarlo, hacerlo tuyo. Creo que ese siempre se va a agradecer. Yo creo que ahí es donde están los epicentros, ¿no? De la nueva literatura, la literatura que se está construyendo actualmente desde voces diversas, desde perspectivas que no se agotan solo en mencionar o un solo género o un solo estilo o una sola forma de hacer validar un discurso literario. Entonces, bueno, yo pensaba en esta otra parte que nos compartiste, la soledad. La soledad, yo quisiera, no sé si nos dé por acá tiempo de escuchar un último poema para dejar un poco en suspenso, mostrar otra faceta también tuya, que yo creo que esta primera lectura y este otro poema me parece que es un buen contraste. ¿Tendrá por ahí Luis Olaf otro contraste que ofrecernos? Sí. Qué exigente la señora, mira.
No, es que está chistoso porque, o sea, yo siempre hablo de soledades, pero la verdad es que cuando ya veo lo que escribo, casi no hablo de soledad, más bien es lo contrario. Pero voy a leer un poema, porque aparte otro o sea, el poemario que espero que salga pronto, que sería el segundo, tiene que ver con el Alzheimer de mi mamá. Y aunque mi mamá sigue aquí, yo la extraño muchísimo. Y no es que me sienta solo sin ella, sino que siempre hay una parte de falta, ¿no? Una de las grandes cosas, también para una última recomendación de lectura, lean a Marisela Guerrero. Marisela, que es una enorme luz para muchísimas de nosotros en estas latitudes. A través de la ecopoesía, de escribir ecopoesía, yo descubrí que nunca estaba solo, que, o sea, yo respiro, que la persona con la que estoy se va a quedar en mi hueso, literalmente. Entonces los árboles me conectan con mi mamá y con ustedes y con el mar en Guerrero y con el cielo en París y con los monstruos gigantes que viajan en la gasolina de los autos, ¿no? Entonces la soledad creo que la resignifiqué a partir de leer y de trabajar algunos textos con Marisela. Entonces, bueno, les voy a leer este último texto que está chiquito, se llama Samsung y dice así. Teníamos una cama que no era mía ni de mi madre, en una habitación donde vivía la tele. También era nuestra casa, acantilado de madera aquella cama. A veces, también se paseaban mis juguetes, dormían junto a los suéteres afelpados de mi madre, de mi primera casa en Virgo. Lo que más extraño, siempre, es esa cama. Hasta ahí. Pues listo. Espero haberles dado un poquito de varias cosas. Yo creo que sí. Bueno, también lo más interesante de este Tiny Mic es justamente invitar, ¿no? A crear ahí como que un poco la semillita de curiosidad, que se acerque más gente a tu trabajo, que busque tus libros, que te lea, que también, obviamente, con todas estas recomendaciones que nos haces de Daniel Hurtado, de Israel Ocasio, de Marisela Guerrero y otros más, que también se amplifique el espacio de diálogo, de compartir entre escritores, porque yo sé que hay muchos de nosotros, de los que nos escuchan, de los que nos acompañan, son también escritores, pero también hay otros que son lectores, hay otras personas que simplemente quieren agarrar un libro y decir, quiero descubrir algo en un poema, ¿no? Y te agradecemos mucho acá a las chicas del Tiny Mic que nos hayas acompañado en este programa especial pensado justo en compartir con autores como tú, sus procesos de escritura, sus particularidades, y nos dimos cuenta que son bastantes, ¿no? Esas particularidades. Que se despliegan. Claro. No, pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio y pues ojalá podamos seguir tejiendo más redes entre nosotros, nosotras, nosotres. Pues, sí. Pues muchas gracias. Y pues hablando de redes, quisiéramos que nos compartieras, ya Rosa hace rato nos dijo un poco de lo que haces en redes, pero para que las personas que nos escuchan tengan espacios a donde acercarse a tu trabajo, si quieres compartir con nosotros tus redes sociales, donde podemos seguirte, leerte, dialogar contigo. Pues bueno, la red donde estoy más activo es en Instagram, @luisolafdelago, y también tengo una cuenta de recomendaciones de lectura que está zombie, y digo zombie porque no está muerta y porque la verdad es que creo que hay unas recomendaciones ahí y que yo creo que por fin voy a tener mi primer año sabático de las ventajas de la universidad, entonces seguramente la voy a retomar. Que es @tinta.jengibre, igual en Insta.
En TikTok a veces leo poemas y eso también decidí que mis lecturas de poesía no iban a ser en publicaciones, más bien en stories. Entonces, pues ahí estoy leyendo pues, por lo menos unas 3 veces a la semana poesía en general. Ahí sí no hay, digamos, como que una etiqueta, es como... También hay peticiones de lecturas o si ustedes me quieren mandar lo que escriben, también lo leemos por allá. Eso es la idea de las colaboraciones. Entonces, pues @Luis Lago y @tinta.gengibre. Yo creo que es muy importante, digo, esto que decías de repente tomarse una pausa de las redes, que también a veces es necesario, porque es muy pesado, ya nosotros lo estamos viendo, alimentar una red social de manera constante es un poco complejo, ¿no? Cómo acomoda uno la vida, la escuela, la pareja, pero pues también pensamos en que aunque tu cuenta no esté o no esté como recientemente con material, seguramente hay material ahí que vale la pena y que esa es la ventaja, ¿no? De tener pues un lugar donde podamos hacer este tipo de consultas. Y pues nosotros también queremos compartir las redes de La Mano de Cervantes, esta librería virtual que nos ha cobijado, Musea también, estamos en Instagram, estamos en Spotify y Mitch, ¿dónde en YouTube? Y en YouTube también, ¿por qué? Pues para no perder la tradición, claro, o sea, en YouTube, en Spotify, en Instagram. Ahí estamos construyendo nuestra memoria del Tiny Mic y pues ahí también pueden consultar nuestros episodios anteriores. Pues si no tenemos otra cosa que compartir, Mitch, Rox, Luis. Pues muchísimas gracias a Luis por aceptar la invitación. Yo me quedo muy complacida, la verdad es que me encantaron los poemas. Voy a seguirte en las redes. Sí, de verdad que qué gran invitado. Gracias, Rox, también pues bueno, por hacer esta comunicación. Y eres bienvenido para la siguiente ocasión porque vienen esos otros poemas del matrimonio. Yo no me los quiero perder. Ok, perfecto. Aquí tienes tu espacio, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por leernos tus poemas, por compartirnos un poco de tu mundo y que sea la primera de otras ocasiones. Nos despedimos entonces, chicos, chicas, chicas. Estamos en contacto. Búsquenos como Tiny Mic, podcast literario en las distintas redes. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bye. No te vayas.